Ahí sí, no tengo ningún conflicto de intereses en esta presentación y sí decirles que todo lo que significa el momento de la interrupción y el momento de la decisión de que ese feto debe dar a luz es un escenario clínico complejo. Complejo porque si tomamos la decisión de hacerlo, corremos obviamente el riesgo de lo que significa la prematurez. Y si no lo hacemos, obviamente corremos el riesgo de la probabilidad de una muerte fetal intrauterina. Y en esa balanza es la que tenemos que eventualmente manejarnos. Es por eso que tenemos que tener en cuenta parámetros en los cuales vamos a guiarnos para tomar esas decisiones. Uno de esos parámetros va a estar muy estrictamente relacionado puntualmente a lo que significa la restricción, a cómo lo vamos a clasificar y fisiopatológicamente cómo el obstetra va a interpretar esta situación para poder actuar en su momento. Porque es muy fácil pedirle al ultrasonografista que nos indique en qué momento debe interrumpirse. Pero finalmente es la responsabilidad del obstetra la que va a estar en juego. Desde esa perspectiva, hace unos años ya tenemos una clasificación que nos orienta un poco más a ciertas situaciones que antes eran más complejas. Situaciones como que vamos a encontrar aquella restricción de crecimiento intrauterino precoz, que estamos habituados a manejarlas con las mujeres en la preeclampsia, que evidentemente lo difícil va a ser el momento del diagnóstico, pero por encima de las 32 semanas tenemos un grupo de gestaciones relacionadas a la restricción, las cuales por Figueras y Gratacós han sido llamadas como tardías, que son las que van a dar un reto desde el punto de vista del diagnóstico. Y nos parecía que estas restricciones precoces que conforman parte de, sobre todo la alta prevalencia de nuestras mujeres con preeclampsia o estados hipertensivos del embarazo, eran la mayoría y nos damos cuenta que no. La gran mayoría van a estar relacionadas a lo que es la restricción tardía. Y aquí vamos a encontrar distintas diferencias entre la precoz y las tardías, fundamentalmente no solamente relacionado a la preeclampsia, por debajo y por encima de las 32 semanas. El problema va a ser más el manejo de la precoz y el diagnóstico en las tardías relacionadas a la preeclampsia, en unas, no tanto en las otras, pero centrarnos fundamentalmente en esta situación en que la tolerancia es alta en la hipoxia, en la restricción precoz, y tiene una tolerancia baja a la hipoxia en el tardío. Además de que las adaptaciones son cardiovasculares sistémicas en la precoz y una adaptación cardiovascular central en la tardía. ¿Esto qué significa en la práctica? Es lo que vamos a tratar de explicar para poder entender en qué momento es ideal esa interrupción. Y la otra situación, la otra clasificación por el mismo grupo de Barcelona, muy útil, hay otras y respeto las que hay. Nosotros en mi hospital hemos decidido utilizar esta, nos estamos haciendo un seguimiento a nuestros fetos aplicando estrictamente el protocolo de medicina fetal Barcelona y hasta la fecha nos ha ido bastante bien. Ellos nos indican de que van a ser de pequeños para la gestacional, cuando ya sabemos están por encima del percentil 3 con un Doppler normal, ahí no hay insuficiencia placentaria. El estadio 1 va a corresponder a aquel que ya tiene diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino, tiene un índice de pulsatilidad por encima del percentil 95 o el índice cerebroplacentario. Aquí hay una moderada resistencia placentaria, pero aún no hay redistribución del flujo. En el estadio 2 ya empieza a haber una alteración a nivel del flujo de la arteria umbilical, haciéndose ausente, o el reverso a nivel del istmo aórtico. Aquí ya estamos hablando de una severidad en la resistencia placentaria, pero no hay aún redistribución del flujo sanguíneo a nivel fetal. En el estadio 3 hay flujo reverso en la diástole, el índice de pulsatilidad del ductus venoso está en el percentil 95 y aquí sí ya se habla de una redistribución hemodinámica. Y en el estadio 4
ya tenemos un índice de pulsatilidad mayor al percentil 95 o una onda A ausente o reversa, y aquí ya hablamos de una alteración hemodinámica grave. Entendiendo entonces esta situación, recordemos que vamos a dirigirnos en primer término a lo que significa la restricción precoz, en la cual sabemos que están muy relacionadas a todo lo que significa la preeclampsia. Y desde el punto de vista fisiopatológico, otras alteraciones pueden dar también restricción del crecimiento intrauterino, sin lugar a dudas, como las malformaciones, las infecciones, pero la hipoxia es la que más frecuentemente vamos a ver. Y esta hipoxia está debida ¿a qué? A una disminución del oxígeno placentario, que puede verse por un fenómeno relacionado a la altura, por enfermedades respiratorias, alteraciones a nivel de la hemoglobina, enfermedades crónicas que producen un daño vascular. Sin embargo, estamos generalmente tratando con mujeres sanas, pero fundamentalmente a lo que nos abocamos es a las alteraciones a nivel de la placentación. Estas alteraciones que ya fueron descritas por este señor, Stuart Campbell, hace muchos años, y él nos decía que se producían distintas invasiones trofoblásticas al momento de producirse la concepción, en la cual hay cambios que van a permitir que una mayor oxigenación y mayor flujo sanguíneo, que eventualmente el Doppler de las arterias uterinas nos va a mostrar cómo se producen estos cambios. Fundamentalmente al inicio del embarazo o fuera del mismo hay un notch protodiastólico que está muy marcado, se produce la primera invasión trofoblástica, con lo cual está aumentando la luz vascular de esa arteria. Esto se ve reflejado en lo que significa una disminución de la resistencia placentaria, y la segunda invasión trofoblástica ya me va a permitir la distensión de ese vaso. Esto implica, y esto se ve obviamente en una situación en la cual la diástole es muy generosa, porque como muy bien lo explicó Ramón, hay poca resistencia al paso de la sangre, y fíjense ustedes la cantidad de sangre que se está llevando en ese momento. Sin embargo, cuando no se produce correctamente esta invasión trofoblástica, ¿cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia va a ser que vamos a ver las arterias uterinas sin modificaciones, y finalmente lo que va a suceder es una disminución del oxígeno a nivel placentario. Este oxígeno a nivel placentario, ¿cuál va a ser la consecuencia? Y como consecuencia vamos a tener que el feto va a empezar a producir, y la madre también, endotelina y tromboxano A2. Estas sustancias van a producir un daño tanto a nivel vascular placentario como sistémico materno, que va a llevar como una consecuencia al aumento de la angiotensina 2, a la disminución de los vasodilatadores, y esto posteriormente vamos a observarlo con un aumento de la resistencia vascular tanto periférica como placentaria. Y la traducción clínica que vamos a tener ante esta situación va a ser el fenómeno de la hipertensión. Fenómeno de la hipertensión que va a ser sinónimo en este caso de una insuficiencia placentaria debido a ¿qué? A una falta de oxígeno. Esto es importante que lo podamos entender para poder decidir en qué momento lo vamos a interrumpir. Pero si estamos hablando de una situación de lo que significa el crecimiento y ese feto en determinado momento no recibe la cantidad de nutrientes suficientes, llamémosle tanto de oxígeno como de glucosa, se va a producir entonces un deterioro en su crecimiento, y esto va a ser la consecuencia final a la cual el feto va a tener que adaptarse. ¿Adaptarse a qué? A condiciones con baja cantidad tanto de oxígeno como de glucosa. Y para eso tenemos un arma fundamental que es el Doppler, un arma que evidentemente no es invasiva, y tenemos que entender algunos conceptos de que cuando el ultrasonografista le dice al clínico cómo está la arteria umbilical. La arteria umbilical, como ya bien lo explicó Ramón, también vamos a recordar que está evaluando lo que está pasando a nivel placentario. Y aquí vamos a agregar un concepto en esta situación. Las vellosidades coriales, que son las que van a permitir el intercambio gaseoso, se van a ir destruyendo. Cuando hay una destrucción por debajo de un 30% de toda la torta placentaria, ¿qué es lo que estamos encontrando? Estamos encontrando una luz
vascular amplia con una resistencia mínima o muy baja a nivel de la arteria umbilical y por lo tanto el Doppler va a ser normal. Pero si hay una mayor cantidad de destrucción de las vellosidades coriales que no llegan más allá del 50%, pero está por encima de un valor estimado en el 30%, lo que estamos encontrando ya es un vaso que tiene más resistencia. Esto lo vemos al Doppler, sí, porque la diástole se empezó a borrar, empezó a desaparecer. Y vamos a tener entonces indirectamente un diagnóstico de hipoxemia, de falta de oxígeno a nivel arterial o a nivel sanguíneo. Pero la preeclampsia sigue haciendo su efecto y sigue destruyendo de alguna manera estas vellosidades coriales y van más allá del 50% de todo lo que significa esta microcirculación. Y obviamente aquí la diástole ya llega a un punto que no puede avanzar. Es la ausencia de flujo de fin de diástole, que traducido en ese momento estamos hablando de un fenómeno de hipoxia. Hipoxia indicándonos que hay falta de oxígeno, ¿dónde? A nivel del tejido. Por lo tanto, podemos suponer que ese feto está necesitando mayor cantidad de oxígeno. Pero no solamente ahí acaba la situación, sino que cuando la sangre no solamente no puede avanzar, sino retrocede llegando a su máxima situación de resistencia, nos está indicando un flujo reverso de la arteria umbilical, que si en ese momento hacemos una corocentesis y analizamos el pH que está teniendo ese feto, nos vamos a dar cuenta que está en un fenómeno de acidosis. Esa es la cascada que se va produciendo a nivel que se va deteriorando mayormente la microcirculación vellositaria, y el punto clave a entender aquí es que cuando nosotros tenemos una destrucción por debajo del 30%, el Doppler de la arteria umbilical va a estar todavía normal y eventualmente recién cuando está por encima vamos a empezar a tener signos a nivel de la arteria umbilical. El otro vaso sumamente importante a isonar y a explorar es la arteria cerebral media. Arteria cerebral media que es de fácil acceso, es muy sencilla hacerlo, pero fundamentalmente tenemos que interpretar qué está pasando. El cerebro necesita cierta cantidad de oxígeno, pero sin embargo, contradictoriamente, la cerebral es un vaso de alta resistencia porque estamos viendo que tiene una diástole muy pequeñita. Cuando falta oxígeno, ¿qué hace? Ese vaso se dilata. ¿Lo podemos observar? Sí, lo vamos a observar entonces como un vaso ya de alta resistencia, a baja resistencia, permitiendo una mayor cantidad de flujo a nivel de un órgano fundamental para el feto, el cerebro. Por eso se vasodilata y es el fenómeno que conocemos como centralización fetal. Y por último, el otro de los órganos que tenemos, o el otro vaso que tenemos que isonar para conocerlo cómo está, es aquel que va a ser del ductus venoso. El ductus venoso tiene una gran particularidad que me va a permitir llevar sangre ricamente oxigenada hasta el cerebro. ¿Cuál va a ser ese circuito? Recordemos que la vena umbilical va a traer sangre ricamente oxigenada, va a ingresar al feto y se va a formar el seno portal. Del seno portal va a nacer ese pequeño vaso, el ductus venoso, llevando ese tipo de sangre que va a llegar a la aurícula derecha, a través del foramen oval va a pasar a la izquierda, de la izquierda va a llegar al ventrículo izquierdo y a través de la aorta va a irrigar dos órganos fundamentales para el feto, mediante las coronarias a su propio corazón y mediante las carótidas al segundo órgano que necesita el feto vitalidad, y va a ser el cerebro. Por lo tanto, cuando tenemos una onda de estas características en las cuales decimos la onda A, que es este valle que se está observando ahí, está presente, nos indica que el corazón no se encuentra en insuficiencia. Sin embargo, cuando estamos viendo una onda A reversa o una onda A ausente, como reversa o ausente, nos está indicando de que el corazón está sufriendo. ¿Y por qué sufre? Porque el corazón, el ductus venoso lo que nos está indicando es lo que está sucediendo a nivel de la oxigenación, puntualmente del corazón. Por eso es importante poder comprender cuando los ultrasonografistas le decimos al clínico hay una onda A todavía positiva, eventualmente indica que al menos el corazón no está en insuficiencia y eventualmente podríamos aguantar unos días más, y sobre todo esto estamos hablando cuando manejamos gestaciones muy lejos del término.
Eso hace que esta cascada que se produzca en todo lo que es la restricción de crecimiento intrauterino precoz sea bastante sencilla, porque hay una situación en la cual la arteria umbilical hay una redistribución placentaria, una disminución a ese nivel del crecimiento, hay una hipoxia que está compensada, empieza el fenómeno de la centralización a nivel de la arteria cerebral media para pasar a una hipoxia descompensada, producirse acidosis y hay una falla cardíaca, isquemia, a través de lo que significa la insuficiencia evaluada por el ductus venoso de lo que está sucediendo en ese miocardio y eventualmente aquí recién el perfil biofísico fetal o la cardiotocografía me van a dar anormal, pero ya estamos bordeando lo que significa la isquemia cardíaca, el fallo sistólico, la lesión o la muerte. Es por eso que esta cascada en lo que significa restricción de crecimiento intrauterino precoz es muy valorable. Pero ¿cuándo vamos a interrumpir entonces finalmente? Fíjense este trabajo que ya lleva unos años, pero es muy ilustrativo de lo que ellos han investigado. Han evaluado la secuencia que sucede con las restricciones de crecimiento intrauterinos severos y precoces. Y han visto cambios tempranos, como lo que sucede con la arteria umbilical, que va perdiendo esa diástole, y lo que sucede con la arteria cerebral media, que va ganando la misma, produciéndose aquí entonces el fenómeno de centralización. Y lo que ellos vieron, que cuando tenemos un feto en esas características, la mortalidad está estimada en el 50% de los fetos afectados, pero en 15 a 16 días previos al parto, lo que nos da un tiempo suficiente no solamente para permitir la maduración pulmonar, sino también eventualmente el traslado o planificación, eventualmente la extracción. Y 15 días para un feto de 28 semanas, de 27 semanas, créanme que es mucho y le estamos dando un espacio de tiempo como para que eventualmente de forma intraútero pueda seguir. Sin embargo, cuando se analizan los cambios tardíos, entiéndase, el flujo reverso de la arteria umbilical, que ya estamos hablando de un fenómeno de acidosis, o eventualmente el ductus venoso con la onda A reversa, lo que se encontró es que la mortalidad de estos mismos fetos al 50% cae a 3 o 4 días. Con lo cual, el momento de interrumpir, idealmente en estas gestaciones de restricciones de crecimiento severas y precoces, va a estar dado por lo que nos dice fundamentalmente el ductus venoso. Y esto también fue refrendado por otros estudios en los cuales podemos analizar, bueno, pero ¿cuál de los parámetros del ductus venoso me va a permitir la interrupción? Si voy a interrumpir cuando el índice de pulsatilidad está alterado o voy a interrumpir solamente cualitativamente. Ya, denme un minuto más. Y voy a interrumpir cualitativamente cuando lo tengo la onda A negativa. Y la conclusión fue que, fíjense ustedes, cuando lo estamos comparando, el ductus venoso alterado, tenemos más mortinatos, más muertes neonatales y más muertes perinatales si lo comparamos con un ductus venoso normal o una diástole cero. Y no tenemos que tenerle miedo hoy a la alteración del ductus venoso, porque este resultado que ha sido muy interesante, el resultado de este estudio, en el cual se ha hecho el seguimiento a fetos que han sido interrumpidos por una cardiotocografía alterada versus el ductus venoso alterado, aquellos que han sido relacionados al ductus venoso, se sospechaba que ya había un daño neurológico. Este estudio ha demostrado que el daño neurológico que pensábamos que podría producirse no es tal y lo podemos esperar. Pero ¿qué pasa con las tardías? Tenemos bien claro cuál va a ser el momento de las precoces. En las tardías, esta situación a la que le estábamos explicando recién, lamentablemente no se produce. Entonces no vamos a ver el deterioro de una tardía. ¿Cómo podemos identificarlo? Como ya lo decía la doctora Ana Bianchi, a través del índice cerebroplacentario. ¿Qué es el índice cerebroplacentario? Es solamente la relación existente entre lo que está sucediendo entre la arteria umbilical y la cerebral media. Datos que nos dan normalmente. Que cuando llegan a un punto en el cual todavía son considerados normales en la tabla e individualizados como tales, estos, si es que siguen avanzando y llegan posteriormente a estar patológicos de una manera individual
obviamente el índice de cerebroplacentario lo que está haciendo es anunciarnos de que efectivamente el feto empieza a sufrir, y no lo estamos viendo sencillamente porque la destrucción de las vellosidades coriales no va más allá de un 30%. Es por eso que todo ese fenómeno que decíamos del precoz lo vamos a ver, no lo vamos a ver en el tardío. Y aquí el índice cerebroplacentario nos puede orientar mucho al respecto. Es por eso entonces que vamos a guiarnos de aquellas restricciones tardías para la interrupción, el diagnóstico, el índice cerebroplacentario, y siguiendo lo que eventualmente hace el Medicina Fetal Barcelona para poder acabar aquellas restricciones con estadio 4 que ya les comenté. Vamos a ir a una interrupción a las 28, antes de las 20, o hasta las 26 semanas con una cesárea electiva. En el estadio 3, antes de las 30 semanas. En el estadio 2, vamos a ir hasta las 34 semanas. Y cuando tenemos un estadio 1, puede ir inclusive hasta las 37 semanas. Inclusive puede ser un parto vaginal. Tanto la ISUOC, que lo tienen ahí, como la Sociedad de Medicina Fetal de Estados Unidos nos dan básicamente los mismos lineamientos con mayores o menores detalles, que a la práctica lo que tenemos que hacer es identificar la restricción de crecimiento, actuar si es una restricción precoz en base a lo que hemodinámicamente conocemos, y si es una restricción tardía, se aplican los mismos conceptos que estábamos hablando, pero no esperemos a que el ductus venoso esté alterado, ya que eventualmente esa cascada obviamente no se va a producir. Si bien la restricción tardía todavía hay algunos detalles por definir cuál sería el momento ideal de su interrupción, tenemos bien clara la precoz, pero para la tardía en algunas situaciones y condiciones es un poco difícil poder orientarlos, pero siempre pensando en que es mejor la vida intrauterina toda vez que la oxigenación de ese feto sea buena. Muchas gracias.